Hola, bienvenido y bienvenida a esta presentación sobre Derecho Civil 1. Vamos a conversar sobre Derecho de Personas. Esta es una presentación de la Escuela de Derecho. Soy estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua y mi nombre es Geraldine Escalona Brito. En esta presentación voy a comentarte sobre los conceptos más importantes de personas en el derecho. ¿Cómo se clasifican las personas según el Código Civil en Venezuela? ¿Cuáles son las teorías sobre la personalidad del ser humano, inicio y fin? Y los principios que rigen las personas jurídicas. Una vez más, comenzamos y en esta bienvenida comienzo con una frase que me encanta, que dice que conocer el derecho de personas es entender los cimientos del derecho civil desde los tiempos de Roma hasta nuestros días. Una frase de mi autoría, porque sí entiendo el derecho de personas. Comenzamos. Vamos a hablar sobre personas en derechos. Hay tres formas de comprender el concepto. El primero, una persona es todo individuo de la especie humana susceptible de tener derechos y deberes. Ya al tener esta condición, estamos hablando de una persona. Otra forma de entenderlo es que una persona es un ente susceptible como término subjetivo dentro de una relación jurídica. Y la tercera forma de entenderlo es que una persona es todo ente susceptible a ser sujeto activo o pasivo en una relación jurídica. Entender el concepto de personas nos permite comenzar a poder entender cómo son las reglas del derecho en materia de derecho civil, por lo cual es importante tener absolutamente claro el concepto de persona y diferenciarlo del concepto de cosa, ya que al hablar de personas estamos hablando de los actores que forman parte de las reglas del derecho en materia civil. Y esta ha sido, digamos que uno de los conceptos más importantes a los que tenemos que prestar atención. Ahora, diferenciemos tres términos dentro de esta materia. Entonces, cuando hablamos de persona nos referimos al sujeto de derecho que entra dentro de la relación jurídica, digamos un concepto bastante abstracto. Cuando nos referimos a personalidad jurídica, hablamos de la cualidad de la persona para poder entrar en una relación jurídica, y la capacidad se refiere a la medida, a la magnitud de esa aptitud. No todas las personas tienen la misma capacidad jurídica dentro del derecho civil. Y para entenderlo vamos entonces a reafirmar que existen dos tipos de personas. El artículo 15 del Código Civil en Venezuela lo destaca claramente: las personas son naturales o jurídicas. Entendemos por personas naturales todos los individuos de la especie humana, son físicos, simples, concretos, mientras que las personas jurídicas son abstractos, creados por el hombre, complejos y colectivos. Vamos a ver en la clasificación que hace el Código Civil de Venezuela sobre las personas. Como vemos acá, tenemos en principio las personas naturales. Esto está reafirmado en el artículo 16 y 17 de nuestro Código Civil. Ya lo dije en la lámina anterior, nos referimos a todos los individuos de la especie humanas y que son nacidos. Se reconoce en nuestro Código Civil que cuando el feto nace vivo, con esta condición basta para ser reconocido como persona. Entonces nos referimos a todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de su género, raza o credo. Hablar de personas jurídicas en nuestro Código Civil están muy bien delimitadas en el artículo 19 y nos estamos refiriendo a todas las personas colectivas, abstractas y complejas que tienen capacidad de asumir obligaciones y de ejercer derechos. Entonces vamos a encontrar dentro de nuestro Código Civil, que a continuación voy a ir mostrando al detalle, las personas jurídicas que pertenecen al derecho público y las personas jurídicas connotadas de derecho privado en nuestra normativa. Veamos las personas jurídicas de derecho público. La primera persona jurídica que reconoce el Código Civil es el Estado y las entidades políticas que la componen. Vamos a entender que dentro de esas entidades hay que incluir las municipalidades y todos los órganos que pertenecen al Estado, pero desde el ejercicio del plano privado patrimonial y del Estado poder. No todos los órganos que pertenecen al Estado tienen personalidad jurídica, como es el caso de los tribunales y de la Asamblea. Otra persona jurídica resaltante son las iglesias, connotadas en el Código Civil independientemente de cualquier credo que éstas tengan. La situación legal es la que va a variar, trátese de la Iglesia Católica o de otros cultos, ya que el Estado venezolano reconoce la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede con personalidad jurídica internacional.
Las universidades públicas o privadas están reconocidas con personalidad jurídica. Yo quiero advertir acá que en el Código Civil del 42, cuando se creó, solo existían las universidades públicas y hoy en día hay un debate donde las universidades privadas se asocian dentro del derecho privado. Hablemos ahora de los cuerpos morales de carácter público del Estado, que están allí connotados con personalidad jurídica. Estos se refieren a los órganos de la administración pública o institutos autónomos, y traigo como ejemplo el Instituto del INSES, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entre otros. Ahora vamos a ver las personas jurídicas del derecho privado dentro de nuestro Código Civil, que vienen a conformar otro tipo de personas con funciones distintas. Empezamos con las personas de tipo fundacional. Las fundaciones entonces son personas jurídicas sin fines de lucro con objeto social definido. Tenemos entre ellas la Fundación Amigos de Niños con Cáncer, por ejemplo, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Sus fines son sociales, científicos o artísticos. Pasamos a las personas jurídicas de tipo asociativo. Tenemos las corporaciones, las asociaciones y las sociedades mercantiles, donde vamos a encontrar en las sociedades mercantiles las empresas de carácter privado, las asociaciones sin fines de lucro y las corporaciones que tienen como intereses colectivos velar por los intereses individuales de sus agremiados. Ahora vamos a pasar a las teorías de la personalidad del ser humano, que es otra parte importante de esta presentación. La teoría de la concepción nos habla de que la vida independiente comienza en la concepción, es decir, se asume que desde el embarazo el feto adquiere personalidad. Esto lo sostuvo Casajus y quedó en desuso al aparecer la teoría del nacimiento, que habla de que la personalidad del ser humano comienza en el momento del nacimiento. Se considera que en el vientre materno no existe vida independiente. Y dentro de esta teoría del nacimiento vamos a encontrar dos teorías importantes: la teoría de la vitalidad y la teoría de la viabilidad. Teoría de la vitalidad exige que solamente con que el feto nazca vivo se reconoce su personalidad, y en tanto es acá donde nuestro Código Civil en el artículo 17 lo asume. En Venezuela, con que un feto nazca vivo ya se reconoce como persona. En relación a esto tenemos la teoría de la viabilidad, que tiene dos condiciones: no solamente que nazca vivo, sino que exige que sea viable, es decir, que la persona sea hábil para vivir fuera del seno materno. Y esta teoría también fue muy criticada porque comprobar que un bebé puede tener viabilidad en el nacimiento no es tan fácil. Y por último, la teoría de la figura humana, que tampoco tuvo mucha trascendencia porque hablaba de que para reconocer la personalidad tenía que tener forma de figura humana, y era una teoría excluyente y discriminatoria frente a algunas anormalidades físicas en el nacimiento. Finalmente, con las teorías del fin de la personalidad estamos hablando de la extinción, y esta extinción está representada por la muerte en el sentido biológico de la palabra en derecho. En relación a esto, la muerte y la prueba serán las únicas causas de la extinción de la personalidad. Desaparece la personalidad, entran en vigor lo que se llama mortis causa y aparece la sucesión. A continuación, voy a presentarme ante ustedes para dar las conclusiones finales de este breve recorrido y de esta exposición interesante en derecho de personas. Bien, de esta manera concluimos entonces este video súper interesante de Derecho Civil 1, donde pues como estudiante de Derecho estoy ofreciéndoles a ustedes la posibilidad de conocer de una manera un poco más práctica. Vamos a encontrar en web muchísimo material interesante. Siempre recomendamos en Derecho recurrir a los textos, a las leyes, a los códigos y no guiarnos por cualquier publicación en internet. Recomiendo a quienes me siguen, igual como pues demuestro a mi profesora de la cátedra, que uno de los libros que para mí ha sido más interesante en este descubrir el Derecho Civil 1 es este Derecho de Personas. Su autor es José Luis Aguilar Gorronda, de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un texto sumamente interesante que me permitió pues profundizar junto con el Código Civil las características y las connotaciones de estos elementos que son fundamentales para entender el derecho de persona. Quiero cerrar este video dejando pues absolutamente claro la importancia de poder diferenciar y discernir entre los conceptos de persona, que es muy importante tener definido personas, personalidad y capacidad jurídica, porque muchas veces se suele confundir estos tres términos, entendiendo que persona es todo individuo de la especie humana que tiene, por supuesto, capacidad de asumir
deberes y de exigir derechos y que puede entrar en una relación jurídica. Por eso en el video yo les hablaba de 3 formas de verlo, ¿no? Desde el punto de vista de ser un sujeto que está en capacidad de entrar en una relación jurídica, que puede asumir también un rol de persona activa o pasiva dentro del vínculo jurídico o la relación jurídica, y que asume deberes y exige derechos dentro del ordenamiento jurídico. Y esto es persona. La personalidad jurídica, estamos hablando de la cualidad que tiene la persona de poder asumir cierta y determinada relación jurídica de acuerdo a la normativa del país. Y la capacidad se refiere a la magnitud, a la medida de esa capacidad. No todos los individuos con cualidad jurídica tienen la misma capacidad, y esto hay que tenerlo bien claro. Otros elementos que me parecieron sumamente importantes en esta temática que se abordó en esta exposición es el tema pues de diferenciar y de ubicar en el Código Civil venezolano, porque estamos en Venezuela, los tipos de personas que existen. Universalmente en el derecho se connotan 2 tipos de personas: las naturales y las jurídicas. Ahora, persona natural somos todos y cada uno de nosotros, y en el Código Civil venezolano se reconoce ya como persona natural al feto que nace vivo, y esto, cuando lo vimos en el video que les presenté, se connota con las teorías de reconocimiento de la personalidad, de cuando inicia la personalidad. Me pareció sumamente interesante encontrar estas diferencias entre 3 teorías significativas, como es la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento y la teoría de la figura humana. Y entender que en Venezuela, nuestro Código Civil, para los estudiantes de Derecho, hay que tenerlo claro. Con que el feto nazca vivo, ya se reconoce su condición de persona. Entonces, personas naturales son todos los individuos de la especie humana, físicos, simples, concretos, que pueden asumir deberes y derechos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y cuando vamos a descubrir las personas jurídicas de nuestro Código Civil venezolano, bueno, vamos a encontrar desde el Estado, la nación, las iglesias, desde cualquier tipo de credo. Yo hablaba en el video que la única variabilidad que hay con el tema de las iglesias es que las iglesias católicas ya tienen un reconocimiento per se, porque nuestro Estado reconoce la Santa Sede y el Vaticano en el derecho internacional. Ahora, cuando son otro tipo de cultos, de otro tipo de religión, tiene que seguirse un protocolo para el reconocimiento del Estado. Pero todas las iglesias tienen personalidad jurídicas debidamente fundadas. También encontramos las universidades, y es que cuando el Código Civil, año 1942, dice Aguilar, estaba pues creado, se concebían a las universidades únicamente como públicas, no existían universidades privadas, pero posteriormente, pues a partir de 1953 comienzan a aparecer las universidades privadas, y entonces ya hay un debate que considero también forman parte de las personas jurídicas bajo el derecho privado. En este orden de ideas, yo pues quiero concluir lo interesante es que descubrir también no solamente las universidades, sino las sociedades, y dentro de eso vamos a conseguir las corporaciones, las asociaciones civiles sin fines de lucro y las sociedades mercantiles, vienen a conformar las personas jurídicas sobre las cuales opera nuestro derecho civil. Y a lo largo de la exposición les comentaba sobre estas teorías de personalidad que vienen a refundar cuando realmente se reconoce la existencia y la personalidad del ser humano, ¿no? Y encontramos estas teorías interesantes, como la teoría de la concepción, que hablaba sobre que se reconocía la personalidad del ser humano desde el vientre materno, y esto fue bastante debatido. Después tenemos la teoría del nacimiento, que sí es sobre la cual gira nuestro Código Civil venezolano, y es que se reconoce como persona con el hecho de que nazca vivo el feto, que es la teoría de la vitalidad, en contraposición con la teoría de la viabilidad, que exige, además de que nazca vivo, que tenga habilidad o esté apto para vivir fuera del vientre materno una vez nace. Este tipo de teorías nos van a permitir refundar y comprender desde cuándo podemos concebir el nacimiento, o cuándo podemos concebir la personalidad y la capacidad que tiene un ser humano de asumir relaciones jurídicas. A lo largo de esta cátedra vamos a seguir profundizando. Evidentemente, pues los menores de edad, a pesar de que están reconocidos como personas, no tienen todavía la cualidad para
poder asumir relaciones jurídicas dentro del marco regulatorio venezolano, y eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta interesante cátedra. Ha sido para mí un verdadero honor poder acercarme a ustedes a través de esta video exposición, y pues les invito a que si les ha gustado lo compartan y podamos intercambiar saberes en materia de derecho civil. Mi nombre, como les decía al principio, es Geraldine Escalona Brito y soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Gracias.